En la cocina se veían a todos desayunando en la mesa de David y sus invitados. Se acabó el sirop. ¿Saben qué? Voy a usar a mi pasante. Gluty. ¿Así? Gracias, Gluty. ¿Algo más? David. No gracias, Seven. Puedes ir a acomodar la sala. Nosotros ya vamos, Seven. Sí, señor, dijo antes de retirarse Celeste. Hermano, cuando lo contrataste, David. Ayer en la tarde. Bueno, ya vamos a la sala. Salto de tiempo de 5 minutos. David. Bueno, vamos a descansar un poco del Ragnarok. Hoy vamos a ver a alguien que es conocido como el caminante del infierno. Bueno, tomen asiento. En el comienzo de todo, el planeta Argent Dinur, un mundo separado de nosotros por la inmensidad del tiempo y el espacio, sería atravesado por una lanza cósmica, de donde surgirían los primogénitos elementales, poderosos seres que dotarían el planeta con vida, dando grandes habilidades a los primeros hombres de aquel mundo, conocidos como Argentas, quienes les adorarían como dioses, formando la Orden de Deg. Zeus. Si esos son dioses y son idiotas, ya que darle poder a los humanos es una mala idea, se escuchó una voz. Mejor idea de acostarse con ellos es, dijo una mujer de pelo rosa con cuernos. Duo. Darling, dijo mientras se tiraba a los brazos de Seven. ¿Cómo llegaste aquí, Duo? Rompí la ventana del cuarto de David. Suspirando, porque mi ventana y más que los demás me van a pedir que traiga a sus waifus Atreus. Perdón, pero ¿quién es ella, David? Ella es Duo, la pareja de Seven. Bueno, continuemos. Cuyos sacerdotes dirigirían esta adoración. Con ello su civilización avanzaría tras varios conflictos entre tribus, que finalmente se unirían en contra de los bárbaros, surgiendo la Orden de los Centinelas Nocturnos, una legión de leales guerreros forjados al calor de la batalla, que servirían a un rey, el guerrero más poderoso que traería orden a este reino. Pero todo cambiaría el día en que unos extraños seres inmortales llegarían desde los cielos, ofreciendo vida eterna después de la muerte si sus centinelas le servían. Con ello, surgiría una civilización poderosa y conquistadora que Atenea. Esos sacerdotes me recuerdan un poco a los oráculos Kratos. Al ver a los centinelas nocturnos y las conquistas, lo hicieron recordar todas las conquistas y muertes que hizo al nombre de Ares, y se enojó al ver a los Mikes porque también lo hizo recordar cómo hizo su trato con los dioses del Olimpo, pero Atreus y Calíope los veían con curiosidad. Esparciría la palabra iluminada de los Maker en todos los reinos del universo, dejando de lado a los primogénitos, pues estos nuevos dioses y su suprema líder, la Khan Maker, les brindarían de una paz que jamás habrían imaginado. Un día los reyes de Dinur serían advertidos de una profecía Maker que hablaba de un ser malicioso que llegaría a las filas de los centinelas, poniendo en peligro el acceso al paraíso, por lo que toda la orden comenzaría a ser sometida a una prueba en la máquina de la divinidad, un artefacto celestial Maker que según los dioses revelaría este ser oscuro, pero nunca pudo ser encontrado, hasta que durante el mandato del rey Novik, un desconocido hombre aparecería a las afueras de la ciudad de Sentinel Prime, muy malherido y advirtiendo a gritos de bestias demoníacas. Al ver este riesgo y conforme a la ley argenta, sería juzgado en el Coliseo, donde lucharía por su libertad como todos los condenados. Con una mente lisiada por la rabia, él saldría vencedor con técnicas brutales pero efectivas, por lo que la Khan Maker decidiría llamarlo ante ella para conocer más sobre esos demonios de los que hablaba. Un gran error, pues tras aquel día, las fuerzas del infierno atacarían Argent Dinur, atravesando el tejido de las dimensiones y dando inicio a las guerras impías. Fey. Que una profecía Aizen. Si la profecía del Gnome Slayer Atreus. Un ser maligno Seven. Si dicen que ese ser va a evitar que entren al paraíso o algo así, no me acuerdo. Odin. Pensamientos, esa máquina me sería muy útil para saber quién va a comenzar el Ragnarok. David. Leyendo los pensamientos de Odín, que lástima que eso nunca va a pasar. Kratos. Pregunta: ¿qué tan cruel es Seven? Más crueles que tú con los dioses griegos. A todos los dioses griegos menos Afrodita les corrió un escalofrío por la espalda al recordar eso. Ares. Genial, una guerra.
El guerrero humano sería unido a los centinelas, y bajo su sed de sangre ellos se alzarían resistiendo en contra de estos seres oscuros. Y con las bajas del enemigo, los sacerdotes de la Orden de Deg descubrirían una inconmensurable fuente de energía proveniente de su esencia, con la que experimentarían obteniendo fuerza, sabiduría y poder para las máquinas de guerra centinelas. Esto maravillaría a la Khan Maykr, que ordenaría la fabricación de esta energía, llevando a muchos argentas a ser lentamente corrompidos, adictos a este elixir. Pero la mayoría de los centinelas lo rechazarían, siendo fieles a sus tradiciones, lo que además iniciaría una guerra civil. Y en esta batalla, cuando los centinelas traidores, fieles a los Maykr y cegados por la energía Argent cayeron, resucitarían en forma de acechadores, centinelas corruptos, desleales a su pacto con el trono, a los que se les negaría la muerte. En medio de esta confusión, los demonios atacarían la ciudad de Taras Navath con un terrible titán, el Coloso, una bestia gigante que arrasaría con todas las defensas. Según los escritos, cuando la ciudad fue derrotada, el extranjero sería el único hombre en pie, rugiendo con salvaje furia, destroza y desgarra, mientras aniquilaba las malditas huestes. Se dice que, sorprendido por su inagotable vigor, un serafín ayudante de la Khan Maykr, llamado Samur, decidiría desobedecer a su pueblo, e ingresaría a este guerrero en la máquina de la divinidad, sometiéndolo a un rito inenarrable, que lo dotarían de una fuerza y velocidad equiparables a su voluntad. Lo que saldría de esa máquina aquel día no sería la abominación de la que hablaba la profecía Maykr, sino un ser brutal, un héroe de fuego, destrucción y bestialidad, la perdición de los demonios. El Doomslayer, como fue conocido, blandiría la espada del crisol, una legendaria arma infernal con la que apuñalaría el corazón del titán, asesinándolo y forjando su leyenda. Pero a su vez, los centinelas descubrirían que esta energía Argent provenía de las almas de los inocentes que morían a manos de los demonios, y sus cadáveres eran utilizados para la creación de estas bestias. Atenea. ¿De qué está hecha esa espada? Se escuchó una voz y luego se abrió un portal. Totiz. La hoja está hecha en una máquina CNC a partir de 2 hojas de acrílico / plexiglas pegadas. David. Totiz, ¿cómo entraste aquí? Totiz. Rompí tu pared. David. Ah, bueno, ¿cómo está tu esposa Kanao? Bien, solo que vine aquí para escapar de ella, que está enojada. ¿Y la tuya? David. Bien también. Bueno, continuemos. Los Maykr habían permitido todo esto, obsesionados por alguna razón con esta fuente de poder. Así que los centinelas y sus sacerdotes de Deg trazarían en secreto un plan para invadir el infierno y destruir estas fuentes de energía. Lamentablemente, los sacerdotes fieles a los Maykr traicionarían a sus centinelas, y al crear el portal al infierno, los soldados serían dispersados en estas tierras impías, enfrentados solos a legiones del infierno, sin posibilidad de escapar. Además, Balen, el comandante de los centinelas, manipulado por la promesa del sacerdote Degraf de devolverle a su hijo caído en combate, traicionaría a sus hombres, mostrándole a los sacerdotes la ubicación de los primogénitos elementales, quienes serían secuestrados y su poder desviado al infierno. Sin embargo, su hijo resucitaría en la forma más pervertida de maldad, el icono del pecado. Así que, consumido por la culpa, Balen se exiliaría en el infierno, condenado por sus actos. Sus soldados, privados del poder elemental y abandonados frente a las legiones, librarían la que sería su última batalla. Lo que el infierno presenció aquel día fue el corazón palpitante de un pueblo libre, guerreros que no se encogían frente a su propia muerte, cayendo uno a uno como habían vivido, leales al trono con espada y escudo en mano. Los malditos Maykr eran indignos de tales gigantes, con un destino de dioses recordados por toda la eternidad. Argent Dinur fue consumido por el infierno, pero se dice que Doomslayer fue el único que resistió, continuando con su venganza, equipado con su traje Predator, ahora forjado en las mismas ascuas del infierno. Impenetrable e inflexible, el destructor causaría un daño en el infierno de proporciones bíblicas, derribando incluso a un titán con sus propias manos.
Así que como última opción, los ahora conocidos como sacerdotes del infierno, los traidores de Argent, planificarían una emboscada, ordenando a sus demonios que atrayeran al asesino a un templo de sangre, que derribarían sobre el guerrero, logrando inmovilizarlo lo suficiente para utilizar magia infernal y separarlo de su traje, encerrándolo así en un sarcófago maldito, quemando además una señal en su cripta, la marca de Doomslayer, que advertía a todos del terror que contenía y el cual nunca debía ser liberado. La invasión inicial del infierno, la base de la UAC en Marte, planificada por la científica Olivia Pierce, lograría ser retrasada gracias a la intervención del Dr. Peters. Sin embargo, esto no sería suficiente, pues ella, cegada por las promesas de los demonios, continuaría en su campaña para abrir más portales a la dimensión infernal y traer a estas nauseabundas bestias. Así que al perder toda opción estratégica, Samuel Hayden decidiría despertar al Doomslayer, quien pronto eliminaría a los enemigos cercanos con sus propias manos y equiparía finalmente su traje Predator, mientras sería golpeado por una visión. Pronto, gracias a los sistemas, sería informado de la gravedad de la invasión, y Samuel intentaría reclutarlo para luchar contra Olivia, justificando todos sus actos, afirmando que solo habían sido por el bien de la humanidad. Sin embargo, harto de esta energía, Slayer lo ignoraría completamente. Atreus. Bueno, él sí que es muy sanguinario celeste. Con el tiempo te acostumbras, dijo con los ojos cerrados Totiz. Si la verdad es que esa energía es un asco usar las almas inocentes, para eso me da asco, dijo mientras jugaba fuerzas con Indra. Eliminando todos sus intentos de comunicación y procediendo simplemente a matarlos a todos, vengando a sus hermanos centinelas caídos y continuando con su travesía de odio. Ante esto, Hayden bloquearía su camino para dirigirlo a la terminal de Vega, una inteligencia artificial increíblemente avanzada creada por él con tecnología no revelada, y allí finalmente lograría hablarle de las intenciones de Olivia, convenciéndolo de estar de su lado. Slayer ya no pronunciaba palabras desde hace mucho tiempo, pero sus actos definían sus intereses: destrozar y desgarrar. Samuel ayudaría mejorando su traje gracias a las cápsulas de energía Argent, creadas por su maldita torre, donde Olivia planeaba abrir un portal permanente. Slayer intentaría fallidamente detenerla, desactivando cuidadosamente los cascos de suministro de la torre para el descontento de Samuel. Pero finalmente él terminaría siendo arrastrado a un portal, a Kadingir Sanctum, donde había sido retenido hace tanto tiempo. En esta exploración, él terminaría encontrando un cráneo con un casco, que le resultaría extrañamente muy familiar. Y aunque esa vida la había dejado hace tanto, al fin descubriría qué había pasado con su padre. Con esto finalmente Slayer regresaría a la base en Marte, encontrándose con Hayden en su oficina, donde sin su permiso, él le instalaría un sistema de anclaje en su traje para sacarlo del infierno cuando fuese necesario, con lo que le informaría que la piedra hélice podría contar con conocimiento que les ayudaría a detener a Olivia. Samuel sabía más de lo que aparentaba, pero Slayer aceptaría ir a los laboratorios Lázaro y a la oficina de Olivia, viendo un extraño artefacto muy peculiar, posiblemente un regalo de los demonios de otra dimensión. Era imposible saberlo, pero cuando finalmente el asesino logró tocar la piedra hélice, sería golpeado por una visión que le mostraría la ubicación en el infierno de una espada crisol, como la que él había utilizado cuando se forjó su leyenda. Pero para poder recuperarla, él tendría que utilizar un acumulador de Argent que se encontraba en el Cyber Demon contenido en la base, por lo que se armaría con el arma más poderosa de la estación, la BFG 9000, digna de este guerrero, con lo que, sin pensarlo, sin temer y sin pedir ayuda, Slayer se enfrentaría a esta brutal bestia. Con
Con muchas mejoras, el poderoso demonio atacaría con misiles y ráfagas de fuego, pero Slayer lograría desgarrar su cuerpo aprovechando el uso de todas estas armas de energía, que en las manos del aniquilador lograrían derribar al coloso, con lo que él le arrancaría el acumulador del maldito pecho, llevando a ambos al infierno, donde el demonio sería resucitado, pero nada detendría la mano derecha de nuestro creador. Mierda, lo más brutal que este joven narrador haya visto. Tras esto, Slayer se dirigiría a la necrópolis, donde vería el cadáver inerte del icono del pecado, la bestia que había enfrentado en otras iteraciones del tiempo, de donde él provenía. Finalmente el destructor se enfrentaría a los 3 guardianes infernales, exoesqueletos biomecánicos que protegían el crisol. Sin detenerse, él los acabaría recuperando la preciada arma. De pronto, los espíritus de sus hermanos caídos en combate, luego de la traición, le rendirían honor. El mejor de ellos debía de continuar hasta vengar a cada uno. Sin embargo, Hayden lo interrumpiría regresándolo a la base, para que él procediera a destruir el núcleo energético de Vega, pues con la energía que esto causaría, él podría llegar finalmente a Argent y Nur, y a las fuentes de energía de los demonios, para al fin detener sus malditos portales. Pero Doomslayer, viendo el potencial de esta inteligencia, decidiría crear una copia de seguridad de los sistemas de Vega que guardaría consigo. Slayer llegaría a las ruinas de Argent y Nur, el glorioso lugar que alguna vez había protegido, ahora corrompido y absorbido por el infierno, donde existía el manantial, una fuente de energía ilimitada para el infierno, que era potenciada por los primogénitos elementales, los antiguos dioses de su mundo, encadenados a altares del sacrificio, luego de la traición. Así que el Slayer procedería a liberarlos de su esclavitud, gracias al uso del crisol, dándoles al fin el descanso que necesitaban, y privando así al infierno de esta gran fuente de energía. Con ello, él entraría finalmente en las profundidades de Argent, encontrándose con Olivia Pierce, quien se encontraba horrorizada al darse cuenta que la habían utilizado. They promised me so much. De pronto, un rayo de energía Argent la golpearía, transformando su cuerpo en la Spider Mastermind, una ancestral criatura infernal que él había enfrentado en otro tiempo, iniciando un brutal enfrentamiento donde Doomslayer lograría esquivar la mayoría de los láseres, acribillando su putrefacta carne. Como era de esperarse, esta enorme criatura caería ante las manos del asesino, quien empujaría la BFG por su garganta, disparando, despedazando el cráneo de esta porquería. De pronto Hayden lo regresaría a Marte, inmovilizándolo y tomando el crisol para sus propios fines, insistiéndole que a pesar de todo lo ocurrido, su investigación debía de seguir, ya que la humanidad requería de una respuesta a sus necesidades de energía. Sabía que esta cruzada no había terminado, pues con la pérdida de estas fuentes en el infierno los Maker no podían quedarse de brazos cruzados, por lo que mientras, él lo transportaría a un lugar desconocido. Pues nada ni nadie, ni siquiera Hayden, era capaz de matar a Doomslayer. Our time is up. I can't kill you, but I won't